Originalmente la astronomía era necesariamente óptica, dado que el único detector disponible era el ojo humano. Solamente se podían detectar las radiaciones en el rango visible. Sin embargo, esto fue cambiando. Hay un experimento muy común que uno puede hacer, que es simplemente hacer pasar la luz blanca por un prisma y podrá ver que la luz se descompone en distintos colores, lo que nosotros llamamos el espectro de la luz. Ahora bien, esos colores no son los únicos que existen, por así decirlo. Un experimento interesante fue realizado por Herschel, quien quiso medir la energía que transportaban los distintos colores y por lo tanto utilizó un termómetro para ver si los distintos colores podían calentar de manera diferente un material. Y encontró que no solamente cada color tenía un calentamiento diferente, sino que además era posible calentar el material aún en las zonas donde no se veía ninguna radiación. Esto mostró que había otros tipos de radiaciones distintas a las del visible, que eran justamente no visibles, que también eran parte de la luz. A esto se le llamó radiación infrarroja y fue el primer indicio de que existían además otro tipo de radiaciones que podían detectarse y que eventualmente podían utilizarse también para detectar los cuerpos celestes. Sin embargo, esto no fue utilizado directamente. Pasaron más de 50 años hasta que Maxwell, teóricamente estudiando los experimentos que habían realizado sus predecesores como Faraday, como Ampère, encontró que podían explicarse suponiendo que los campos eléctricos y magnéticos se comportaban de tal manera que podían producir ondas electromagnéticas. Es decir, que los campos magnéticos y eléctricos podían tener un comportamiento ondulatorio y que podían moverse a la velocidad de la luz. Las ondas podrían propagarse a la velocidad de la luz. Esto sugirió que la luz era una radiación electromagnética, eran ondas de naturaleza electromagnética, y que además era posible encontrar otros tipos de ondas, entre las cuales estaban no solo infrarrojos, sino ondas de mucha mayor longitud de onda y menor frecuencia, que son los que después se llamarían ondas de radio. Estas ondas de radio finalmente fueron producidas por Hertz en el laboratorio, confirmando la teoría de Maxwell y dándonos el panorama que entendemos hoy de que los fenómenos eléctricos y magnéticos pueden producir radiación que se observa o que se puede detectar en todo un rango de frecuencias desde las ondas de radio hasta el espectro visible. Ahora bien, para utilizarlos para estudiar los cuerpos celestes, además se requiere otra condición y es que esas ondas pueden atravesar la atmósfera terrestre. La razón por la cual primero se originó la astronomía, o por la cual la astronomía originalmente fue óptica, es porque la atmósfera terrestre permite atravesar las radiaciones de las longitudes de onda o las frecuencias del rango óptico, del rango visible. Por eso es que originalmente solo hemos podido detectar radiaciones ópticas. Ahora hay otra ventana en la atmósfera que tiene que ver justamente con las frecuencias de las ondas de radio. A esas frecuencias también la atmósfera es transparente y por eso es que podemos detectar ondas de radio que provienen del universo. En el resto del espectro electromagnético, salvo algunas frecuencias específicas del infrarrojo, la atmósfera es opaca y por eso si uno quiere detectar el resto de las radiaciones es necesario hacerlo desde fuera de la atmósfera. Por eso es que recién, mucho después, se han desarrollado otras ramas de la astronomía que intentan observar o detectar los cuerpos celestes en otras radiaciones como rayos X, rayos gamma, etc. El primero que se dio cuenta de que de la radiación que en esas longitudes de onda centimétricas nos venía desde el exterior de nuestro planeta es el señor Jansky. ¿Sí? Este señor trabajaba para los laboratorios Bell en Norteamérica y en 1931 descubre con su antena de carrusel, que es un armatoste de unos 14 metros de grande, con esta antena descubre que periódicamente, cada tanto, viene una interferencia en el ruido de fondo que él estaba adquiriendo con su radioantena y, digamos, él se da cuenta entonces que es probable que el origen de esa radiación, de esa interferencia, sea exterior a nuestro planeta. Es la primera vez que alguien tiene conciencia de que está pudiendo captar ondas electromagnéticas en frecuencias o longitudes de onda de radio que proceden de fuera de nuestro planeta. ¿Sí? Entonces,
Por eso este señor Jansky, como homenaje a él, se le pone el nombre a las unidades de brillo con las que medimos qué tan brillante es un objeto en radiofrecuencias, y su nombre también está puesto a uno de los telescopios, de los radiotelescopios más importantes en el mundo, como es el Very Large Array en inglés, que quiere decir el arreglo interferométrico muy grande, ¿sí? Luego, más adelante, en la década de los 40, empezando esa década, Groter Reber, que es un ingeniero norteamericano también que trabaja en la ciudad de Chicago, construye en sus ratos libres una radioantena. Es la primera radioantena con forma parabólica, como las que conocemos hoy en día, en el patio detrás de su casa. Es curioso porque este hombre, digamos, es un aficionado además a la astronomía, y empieza a apuntar su radiotelescopio de fabricación casera hacia el cielo. Y es el primero que mapea, digamos, que hace un mapa de la emisión en radiofrecuencias o en radioondas de nuestra galaxia, ¿sí? De la Vía Láctea, en el cielo nocturno. Y ya después de este hallazgo, de esta mejora técnica de la capacidad de las antenas que efectúas cuando tienes un disco parabólico, entonces en la década de los 50 ya el desarrollo de la radioastronomía es más grande, y se empieza en el año 51, se detecta la transición de hidrógeno neutro, ¿sí? A 21 centímetros, en longitudes de onda de 21 centímetros. Esta transición es muy importante luego más adelante en el desarrollo de la radioastronomía. En la década de los 60 se observan y se detectan, se catalogan por primera vez los cuasares, que son galaxias muy, muy lejanas, y se detectan las primeras moléculas orgánicas en el espacio, ¿sí? Y además en el año 1962, creo que se construye o se desarrolla por primera vez un arreglo de antenas para combinar la señal de muchas antenas en lo que se conoce como interferometría. En el 64 se descubre la radiación de fondo de microondas, que también tiene emisión en radiofrecuencias, y ya a finales de la década de los 60, más o menos, en el 1967, se descubre la radiación en radiofrecuencias procedente de los púlsares. Son otros objetos que más adelante hablaremos también de ellos, y se desarrolla la interferometría de muy larga base o interferometría continental, gracias a la cual se adquieren imágenes con mucho mejor zoom, que también vamos a hablar más adelante. Y ya en la década de los años 80, la radioastronomía expande, digamos, su rango de acción en frecuencias, y se va a las frecuencias en gigahertz, digamos, o longitudes de onda milimétricas, y esto, digamos, abre una ventana todavía mayor a las capacidades de radiointerferometría. La radioastronomía permitió hacer una gran cantidad de descubrimientos en las varias décadas que tiene de vida. Sin embargo, quizás los más relevantes sean aquellos que dieron lugar al otorgamiento de premios Nobel a los radioastrónomos que los realizaron. En particular, quise destacar 4. Uno es el descubrimiento del fondo cósmico de radiación de microondas por Penzias y Wilson, que les valió el Nobel de 1978. El descubrimiento de los púlsares, que le valió el Nobel a Hewish. El descubrimiento y análisis del púlsar binario de Halsey Taylor. Y el descubrimiento de las anisotropías en el fondo cósmico de radiación por Mather y Smoot, que les valió el premio Nobel de 2006. Notablemente estamos hablando de 4 premios, pero prácticamente solo 2 temas. Uno son los púlsares y el otro es el fondo cósmico de radiación. Quizás porque estos son descubrimientos que han tenido un impacto muy importante en nuestro conocimiento de la astrofísica. Hablando del fondo cósmico de radiación, es una radiación que han detectado justamente Penzias y Wilson allá por los 60, que tenía frecuencias de microondas y una temperatura del orden de los 3 Kelvin, es decir, la distribución espectral de la energía era igual a la de un cuerpo negro que emitiera a una temperatura de 3 grados Kelvin. Esto mayormente es emisión de microondas, y lo interesante de esta radiación es que esa temperatura era la misma mirara donde uno mirara en el cielo, es decir, el comportamiento de este fondo es completamente isótropo.
en el sentido de que en cualquier dirección que uno mide en el cielo ve la misma distribución de energía, la misma intensidad y por lo tanto mide la misma temperatura. Esto es importante porque lo que quedó claro justamente de ese descubrimiento es que esto tenía que ser algo que abarcara el universo como un todo y tiene que ver justamente con, de algún modo, la confirmación de lo que se llama el modelo estándar cosmológico o hoy día, o antiguamente se llama la teoría del Big Bang. La existencia de esta radiación es predicha por este modelo debido a que parte de un universo muy compacto y muy caliente que se va enfriando. En algún momento el enfriamiento es tal que la radiación deja de interactuar con la materia y se propaga libremente, enfriándose desde temperaturas muy altas del orden de los 3000 Kelvin hasta las temperaturas de hoy de 3 Kelvin, que es lo que se detecta. Justamente la detección de Penzias y Wilson tiene que ver con el indicio de que esa radiación efectivamente existe y por lo tanto es una prueba a favor de este modelo cosmológico estándar. Lo que hicieron Matter y Smoot, por otra parte, es justamente descubrir que en realidad ese fondo no es completamente isótropo. Hay anisotropías, pero al nivel de las millonésimas de Kelvin, es decir, 1.000.000 de veces más chicas que la temperatura nominal del fondo. Si uno mira en distintas direcciones, resulta que el fondo no está siempre a 3 Kelvin, sino a veces alguna millonésima más caliente y a veces alguna millonésima más frío. Y esto es importante porque sin esas anisotropías no habrían podido formarse las galaxias. Aparentemente esas anisotropías serían las semillas a partir de las cuales se formaron luego las galaxias. Respecto al tema de los púlsares, es más interesante aún. Los púlsares son fuentes que emiten radiación en forma de pulsos, es decir, que uno observa pulsos con una frecuencia o un periodo determinado. En el caso del púlsar de Hewish, descubierto por Hewish y Bell, esta frecuencia era del orden de una vez por segundo, típicamente. Es decir, que había objetos que emitían radiación del orden de una vez por segundo. Lo cual llevó a muchas discusiones, porque no es fácil conseguir un sistema astrofísico que emita radiación muy potente a una frecuencia tan grande. El modelo que se desarrolló es el de un objeto muy compacto, una estrella de neutrones, que gira en ese periodo, es decir, gira una vez por segundo, y que emite la radiación como un faro. Los campos magnéticos asociados a este objeto dirigen de algún modo la emisión de los electrones, partículas que están girando y perdiendo energía en esos campos, hacia dos polos, y eso hace que uno vea, a medida que rota la estrella, la emisión como si fuera un faro. Lo interesante de esto es que fue una muestra de la existencia de estos objetos compactos, que eran objetos teorizados antes, y recién a partir del descubrimiento de los púlsares se pudo encontrar en la naturaleza un comportamiento acorde con lo que predecían las teorías. Estos objetos son extremadamente compactos, de hecho tienen la masa similar a la del Sol y sin embargo un tamaño de apenas unos 10 kilómetros de radio. Y de hecho eso es lo que les permite girar a tal velocidad, de otro modo se destruirían por las fuerzas centrífugas. Uno de estos objetos interesantes justamente es el que descubrieron Hulse y Taylor, que es un púlsar en un sistema binario, aparentemente girando alrededor del centro de masa de un sistema que contiene además otra estrella de neutrones. Lo interesante es que esas estrellas están tan cerca que cabrían los dos dentro del Sol, y justamente por su cercanía hace que sus campos gravitatorios intensos no puedan describirse en la forma clásica y sean un buen laboratorio para estudiar las teorías de gravedad modernas como son la relatividad de Einstein. Justamente lo que encontraron Hulse y Taylor es que la órbita de ese sistema, de esos púlsares, se iba achicando como si estuvieran perdiendo energía en forma consistente con las predicciones de Einstein que dicen que justamente un sistema a tal distancia y con tales masas debería ir perdiendo energía por emisión de ondas gravitatorias. Este fue quizás el primer indicio de que la emisión de ondas gravitatorias realmente existía y otra vez otra prueba a favor de la teoría de Einstein. Yo normalmente suelo explicar que para mí la radiación electromagnética es luz y las frecuencias son colores, ¿no? Y nuestros ojos perciben en un rango de colores
Y digamos, la longitud de onda que tienen las ondas electromagnéticas que nuestros ojos perciben son de cerca de 10 a la menos 5 veces la longitud de un metro, ¿sí? Más o menos, un poco más chicas. Pero digamos que son en miles de micrones. En cambio, las longitudes de onda de radio van, digamos, desde la banda milimétrica a la banda centimétrica. Bien, tanto en el óptico, que es la banda que de colores que nuestros ojos perciben, como en la banda centimétrica y milimétrica, la atmósfera es transparente, perfectamente transparente. Entonces tú puedes mandar una señal luminosa en luz visible y la luz visible va a atravesar la atmósfera. Por eso es que nosotros recibimos la luz del sol y podemos ver la luz del sol en ondas visibles, ¿sí? En colores visibles. En cambio, hay otras zonas del espectro electromagnético, otras zonas de longitudes de onda que son invisibles para el ojo humano y además son invisibles también para la atmósfera. La atmósfera bloquea esa radiación, esos colores. Pero sin embargo los colores en la banda centimétrica y milimétrica, que es las frecuencias radio, la atmósfera se comporta también de una manera transparente. Con lo cual toda la radiación, toda la luz que nos llega en colores radio, nosotros somos capaces de percibirla en el suelo. Es por eso que nosotros podemos poner una radioantena a nivel del suelo y podemos percibir los colores en radio de la luz que procede de objetos extragalácticos o de nuestra galaxia. Entonces, ¿qué es lo que percibimos cuando percibimos colores en ondas de radio? En realidad, nosotros cuando vemos en colores visibles, nosotros percibimos algunas, la luz de colores visibles es emitida por, digamos, por ejemplo, las estrellas. Entonces, cuando tú ves luz en ondas visibles, tú sabes que es la luz que está producida en una estrella, en explosiones termonucleares en el interior de las estrellas que calientan el gas que hay a su alrededor y producen luz visible. En ondas de radio también hay luz producida por las estrellas, pero es muy pequeña la cantidad de luz que se produce en radio dentro de una estrella. En cambio, el polvo frío emite luz. Cualquier cuerpo emite luz en colores que muchas veces son invisibles al ojo humano, pero nos puede dar mucha información a los astrónomos. Es decir, nosotros ahora en radiofrecuencias, ¿sí?, si somos capaces de alguna manera de mirar en radiofrecuencias el firmamento, somos capaces de ver, por ejemplo, el polvo frío. El polvo frío emite principalmente en colores de radio, ¿sí?, en longitudes de onda de radio, centimétrico y milimétrico. Y entonces uno es capaz de ver, si es capaz de ver en esos colores, es capaz de distinguir dónde está el polvo en nuestra galaxia o en otras galaxias. Y lo que hemos descubierto es que efectivamente el universo está cerca donde se forman las estrellas, dentro de las galaxias, está lleno de polvo y gas, ¿sí? Y entonces somos capaces de ver el polvo que de otra manera no podríamos ver. También las ondas de radio son interesantes su estudio porque son capaces de atravesar el polvo. Entonces uno puede ver no solo el polvo, sino lo que hay detrás del polvo. Y puede, en zonas donde hay grandes cantidades de polvo, son auténticos muros, digamos, de polvo y gas, puede uno, si mira en longitudes de onda radio, atravesar, penetrar esas barreras de polvo y ver lo que ocurre en el interior, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ver los colores de radio? Nuestros ojos no nos lo permiten, pero digamos, hemos sido lo suficientemente audaces, la especie humana, para inventar, digamos, lo que conocemos como radioantenas, que no es otra cosa que una suerte de lentes de visión nocturna con las cuales podemos ver colores que nuestros ojos no pueden ver, ¿sí? Podemos ver los colores de longitudes de onda centimétricas y milimétricas. Para eso, las parábolas, digamos, se construye una parábola, que es el disco o el plato, lo que conocemos como el plato de una antena, y esa parábola no es otra cosa que una suerte de espejo, ¿sí? Es un espejo donde llegan los rayos luminosos y son rebotados hacia un foco. En el foco uno pone su cámara. En estas longitudes de onda de radiofrecuencias uno tiene una cámara especial que convierte, digamos, la radiación electromagnética
de longitudes de onda centimétricas en voltajes. Y uno luego es capaz de medir los voltajes y saber si en esa dirección, en este color de radio, tengo mucho brillo o poco brillo. O sea, eso es más o menos cómo funciona una radioantena, y la superficie, eso sí, de este espejo, digamos, la precisión con la que se construye esa superficie está relacionada con la longitud de onda que le llega. ¿Sí? Si uno quiere observar en longitudes de onda centimétricas, uno tiene que tener una precisión 20 veces mejor que la longitud de onda que recibe. Entonces tiene que irse a una precisión de milímetros en la superficie de su antena. Pero si uno quiere observar longitudes de onda de 1 milímetro, uno tiene que pulir la superficie de la parábola con una precisión de 20 micrones. ¿Sí? Entonces esto es algo que hace que cuanta menor es la frecuencia, la longitud de onda de observación, mejor tiene que ser la superficie pulida de su parábola. La radiointerferometría tiene sus orígenes en los experimentos de Michelson y Morley de principios del siglo XX. En estos experimentos incluso ellos llegaron a observar una estrella y con esas observaciones de hecho pudieron determinar el radio de una estrella. Es la primera medición del radio de una estrella. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de la interferometría? Poniendo dos elementos, digamos, interferometría en radio se hace con antenas, digamos. Vamos a explicar primero un interferómetro el más sencillo, que es combinar la señal de dos antenas, ¿sí? Y cuanto más separadas están esas antenas, mejor es el zoom que uno puede obtener de la imagen que uno obtiene, ¿sí? Entonces, el zoom de una antena, digamos, depende del diámetro de la parábola. Cuanto mayor es el diámetro de la parábola, mejor es el zoom de tu imagen. Entonces, lo que se hizo en un primer momento fue tratar de construir antenas gigantescas. Las antenas más grandes que existen, que se pueden mover y apuntar en cualquier dirección del espacio, hay una construida en Estados Unidos, se llama Green Bank Telescope, telescopio de Green Bank, que mide 110 metros de diámetro. Con ese instrumento uno podría observar el obelisco de Buenos Aires y distinguirlo a una distancia de 35 kilómetros. Es, digamos, una buena imagen puedes hacer con un telescopio de 110 metros de diámetro. Ahora, la gente quería más, quería indagar. Hacías una imagen de alguna de las fuentes que se estudian en astronomía y quieres ir a mejor zoom, quieres obtener mejor zoom para poder saber lo que está ocurriendo ahí, de qué se trata, qué es este objeto que estoy observando. Entonces lo que se le ocurrió a la gente fue decir, bueno, separemos antenas, combinémoslas, hagamos interferencia de la señal que llega a esas dos antenas y tratamos de obtener una imagen con mejor resolución angular, que es el zoom, ¿no? La resolución angular. Entonces, efectivamente, lo que empezaron a hacer es hacer interferometría con dos elementos, con dos antenas, y se podía obtener información acerca de tamaños de objetos que había en el espacio. Estos experimentos comienzan en la década de los 60 y ya en la década de los 70 Martin Ryle obtiene el premio Nobel de física por, entre otras cosas, su desarrollo, su contribución en lo que se llamó síntesis de apertura, que es una suerte de combinar la señal que procede de muchas antenas, de lo que se conoce como arreglos de antenas, para poder producir imágenes. No solo obtener la información de cuál es el tamaño de este objeto que estoy viendo, sino obtener una imagen completa, poder reconstruir una imagen completa. Entonces, la idea es que tú separas tus antenas y tienes muchas antenas repartidas en un terreno, y ese terreno, digamos, las dos antenas más separadas dentro de ese terreno están definiéndote el tamaño de tu telescopio. Pero en vez de tener una parábola toda bien distribuida, tienes pedazos de parábola. Cada una de esas antenas se comporta como un pedazo de parábola. Y uno hace una reconstrucción juntando la señal de todas las antenas que tiene repartidas
en ese perímetro, uno hace luego unas operaciones matemáticas complejas para poder reconstruir una imagen a partir de la señal individual de todas esas antenas, ¿no? Entonces, los telescopios interferométricos o radiointerferómetros más impresionantes hoy en día son el Very Large Array en Nuevo México, en Estados Unidos, que ya tiene más de 40 años, yo creo, más o menos debe andar por 40 años. Es un telescopio que trabaja en longitud de ondas centimétricas y ha sido uno de los mejores instrumentos astronómicos hasta la fecha. Y desde hace, digamos, unos cuantos años, un puñado de años de la última década, la construcción de ALMA, que es un telescopio que cuenta con 60 antenas, está en el llano de Chacnantor en Chile, en un desierto a 5.000 metros al norte de Chile, muy cerca con la frontera de la frontera con Argentina y con Bolivia, y es un lugar espectacular para hacer astronomía, ¿no? Allí se ubicó lo que es la herramienta más costosa que ha fabricado el ser humano. Este telescopio se llama ALMA y es un telescopio que trabaja en ondas milimétricas, ¿sí? Y con este telescopio uno podría distinguir el obelisco de Buenos Aires no ya a 35 kilómetros, sino a 35.000 kilómetros, ya que las antenas tienen una separación máxima de 16 kilómetros. Esta es la gran potencia y la revolución que está causando en el mundo de la astronomía este tipo de técnica, digamos, es muy grande. En general, todos los objetos astronómicos emiten ondas de radio. Esto es porque cualquier objeto a una temperatura superior al cero absoluto emite radiación electromagnética en todo el espectro y por lo tanto siempre alguna parte de ondas de radio va a emitir. El problema pasa por un lado, qué tan intensa es esa radiación, si uno la puede detectar y si esa radiación en ondas de radio sirve o es capaz de darnos información importante acerca de la naturaleza del objeto para poder entender la física o la astrofísica de los objetos que pueblan el universo. En principio es interesante entender los mecanismos por los cuales se emiten ondas de radio. El que describí es quizás el más básico, el más común, que es la radiación térmica. Cualquier objeto a temperatura superior al cero absoluto emite radiación térmica. La radiación térmica tiene un espectro de frecuencias que depende de la temperatura. Cuanto más frío, las frecuencias se corren más hacia las ondas de radio, con lo cual lo que estaríamos viendo en este caso es el universo frío, por llamarle de alguna manera. Un caso, por ejemplo, podría ser la medición de la temperatura superficial de los planetas. Esto es posible a partir de las ondas de radio que emiten. Otros mecanismos de emisión son la emisión de líneas por transiciones atómicas. El caso arquetípico es la emisión del átomo de hidrógeno, que como además constituye la mayor parte del universo, está presente prácticamente en todo el cielo. El átomo de hidrógeno emite una línea a 1,4 GHz o 21 centímetros en longitud de onda, que es la que se utiliza mayormente en radioastronomía para estudiar objetos que contengan hidrógeno neutro. Y otro tipo de emisión térmica también es lo que se llama radiación de frenado o Bremsstrahlung, que ocurre cuando tenemos electrones energéticos frenándose en el campo de los núcleos atómicos. Hay muchos sistemas que emiten por este tipo de mecanismo. Y finalmente tenemos también la radiación sincrotrón. La radiación de sincrotrón es radiación de electrones energéticos en campos magnéticos. Al girar en forma helicoidal a lo largo de las líneas de campo magnético, los electrones pierden energía y la emiten en forma de radiación con un espectro característico que se llama espectro de sincrotrón. Estos son los mecanismos básicos por los cuales en general se puede emitir ondas de radio y justamente el estudio de las fuentes, de los espectros de la fuente, nos permite decidir o entender cuáles son los mecanismos que operan en cada uno de ellos. Para dar un ejemplo más allá del de los planetas y manteniéndonos en el sistema solar, también existe la posibilidad de estudiar las ondas de radio, pero no emitidas por el cuerpo, sino reflejadas por los distintos cuerpos. Esto ocurre en el sistema solar porque mayormente son objetos que están cercanos. Uno puede emitir ondas de radio en la Tierra, apuntarlas hacia Venus, por ejemplo, y recuperar las ondas reflejadas en Venus. De este modo se estudia, entre otras cosas, la superficie de Venus, que está oculta a la radiación visible por el gran espesor de las nubes
que hay en su atmósfera. Por si eso fuera poco, esto tiene otras aplicaciones. El uso de pulsos de radar hacia Venus no solamente permite estudiar la superficie, sino que también permite estudiar las teorías de gravitación, porque cuando Venus está del otro lado del Sol respecto a la Tierra, las ondas pasan por el campo gravitatorio intenso del Sol y entonces se puede corroborar las predicciones, por ejemplo, de la relatividad general. Dentro de nuestro sistema solar, en radiofrecuencias, podemos observar el Sol. Podemos observar también la luz que nos llega desde los planetas. ¿Sí? Y, por ejemplo, este año, con el telescopio ALMA, algunos científicos, algunos astrónomos han descubierto el anillo que hay alrededor de Urano. Uno conoce los anillos de Saturno, que son bien famosos y se observan en luz visible, pero los anillos de Urano solo se observan en luz en radio. Y a partir de esas mediciones se ha podido obtener la temperatura del polvo que componen los anillos de Urano. Uno de ellos, el más famoso, que se llama anillo Epsilon, tiene 77 grados Kelvin. Aparte de los planetas y las estrellas, uno puede observar dentro de nuestra galaxia, en radiofrecuencias, los discos de polvo y gas a partir de los cuales se forman las estrellas. Estos discos, como digo, de polvo muy frío, emiten preferentemente en longitudes de onda milimétricas, y eso puede ser detectado por los radiotelescopios, y con el detalle que estamos obteniendo con los grandes interferómetros podemos hoy saber que estos discos tienen surcos horadados por planetas que se están formando a su vez. Así que dentro de estos discos, no solo a partir de ellos se forman las estrellas más jóvenes, sino que son discos que están formando planetas, ¿sí? Por acumulación de rocas pequeñas, cada vez se hacen más grandes, y una vez que se hacen suficientemente grandes y orbitan alrededor de la estrella central, van barriendo todo el material que había en el disco de polvo y van acumulando material para hacerse cada vez más grandes. Otros objetos muy interesantes, digamos, dentro de la zona donde se están formando las estrellas son los llamados flujos moleculares. Estos flujos moleculares son chorros de gas muy dirigidos o colimados, como se dice en la jerga astronómica, y estos chorros de gas colimados van a velocidades increíbles de cientos o miles de kilómetros por segundo. Cuando encuentran a su paso estos chorros de gas, encuentran a su paso material que está quieto, digamos, en el medio que hay entre las estrellas, se produce un choque donde se incrementa muchísimo la temperatura y la densidad del material, y estos choques son detectados también en ondas de radiofrecuencias y también en transiciones muy particulares, en líneas moleculares, colores muy particulares en los cuales emiten luz a las moléculas del gas que está presente en estos choques, ¿sí? Entonces uno puede, digamos, sintonizar el radiotelescopio para recibir el color de una molécula determinada y saber que efectivamente esa molécula está presente en esa zona del espacio, y a partir de ahí podemos deducir condiciones físicas, temperatura, densidad, incluso movimiento a través del efecto Doppler, cuál es el movimiento del gas en esa parcela del espacio. Otros fenómenos que observamos en radiofrecuencias son las llamadas remanentes de supernova, que es la eyección después de una explosión de supernova, la eyección de gas y polvo que es expulsada hacia el espacio y que se mueve a gran velocidad, y su composición química es muy rica. Más cosas, las llamadas nebulosas planetarias, que son también eyecciones de vientos de estrellas muy masivas en sus últimas fases de vida, antes de su explosión como supernovas, eyectan gran parte de las atmósferas que tienen estas estrellas, y esa eyección se ve en el cielo de una manera muy impresionante. Las fotografías del telescopio espacial Hubble, por ejemplo, hablan de grandes eyecciones de viento y gas con capas como pseudoesféricas o con formas diferentes, y estas nebulosas se les ha denominado planetarias porque en su origen se confundieron con planetas. Por último, déjenme mencionar también unas grandes estructuras enormes que hay en nuestra galaxia, estructuras de gas y de polvo que son gigantescas y dentro de las cuales se están formando generaciones de nuevas estrellas.
Estas estructuras o nubes de polvo y gas se llaman filamentos del medio interestelar y, como digo, son los lugares donde se forman las nuevas generaciones de estrellas. Pero también déjenme mencionar descubrimientos que se han hecho este mismo año con el telescopio ALMA, ¿sí? El telescopio o interferómetro milimétrico ALMA, que es el telescopio más potente, digamos, que tenemos los radioastrónomos hoy. Y uno de los hallazgos que más me han llamado la atención a mí es el hallazgo o el descubrimiento del primer exoplaneta en formación. Se habían descubierto planetas por otros medios, por otros cauces, pero en este caso se ha podido ver, se ha podido hacer una imagen de un planeta que se está formando a partir de un anillo de polvo o un disco de polvo más chiquito que el disco a partir de las cuales se forman las estrellas, pero digamos en su tamaño formando un planeta. ¿Sí? También se ha podido determinar el movimiento del gas que tiene un disco de acreción, un disco que está cayendo hacia el agujero negro del centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A estrella. ¿Sí? Este movimiento de gas es la primera vez que se ha podido determinar gracias también a observaciones de gran precisión con interferómetros milimétricos. Se ha podido determinar, por último, una nueva galaxia. La galaxia más distante que se conoce se ha obtenido gracias al telescopio ALMA, se ha detectado con el telescopio ALMA. Esta galaxia está a unos 13.280 millones de años luz, lo cual quiere decir que es una galaxia muy muy joven, ya que el origen del universo se piensa que son unos 13.700 millones de años. Así que esta galaxia se formó unos 500 millones de años después del origen del universo. Y esto es algo que los teóricos todavía tienen que explicarnos. Los astrónomos teóricos todavía tienen que explicarnos cómo es que se pueden formar galaxias gigantescas, nubes de estrellas, ¿no? Con millones y millones de estrellas en una edad tan temprana del origen del universo. Otro grupo de fuentes en los cuales la emisión de ondas de radio es no solamente intensa, sino que además importante para estudiar sus características astrofísicas, son los sistemas que contienen objetos compactos, ya sea agujeros negros o púlsares. Los púlsares mismos en sí han sido detectados gracias a su emisión en radio y funcionan como faros. En los campos magnéticos muy intensos que tienen los púlsares se aceleran partículas, esas partículas pierden energía y esa energía se canaliza por el movimiento que tienen los electrones hacia los polos magnéticos del sistema, que como además rota, se forma un chorro de emisión que se asemeja al de un faro. ¿Sí? La emisión está direccionada en una dirección específica que si apunta hacia la Tierra uno la ve simplemente cuando por la rotación pasa el haz a través de uno. Este tipo de sistemas, como dije, funcionan gracias a la radiación de sincrotrón, la radiación de electrones muy energéticos en campos magnéticos. Y son interesantes por múltiples razones, no solamente porque dieron la primera pista de la existencia de objetos compactos como las estrellas de neutrones, sino porque además su estructura puede medirse o puede determinarse, o al menos inferirse, a partir de las mediciones de sus periodos y cómo van variando en el tiempo, el periodo del púlsar y cómo va variando en el tiempo. De este modo podemos no solamente comprender sistemas astrofísicos que son relativamente escasos e importantes porque son la parte final de la evolución de las estrellas masivas, sino que además tenemos un laboratorio para entender la física de la materia condensada a muy altas densidades. Solamente en este tipo de sistemas existe la materia nuclear a densidades tales que una masa solar entra en un radio de 10 kilómetros y solamente así se puede entender cuál es la física que gobierna las interacciones de estas partículas. Pero los púlsares además permiten estudiar otro tipo de fenómenos. Una de las aplicaciones más interesantes que se está desarrollando actualmente y de la cual participamos en parte en el IAR tiene que ver con su uso como relojes muy precisos. Al tener periodos muy estables, los púlsares pueden usarse para medir el tiempo de algún modo en sus cercanías. Y hoy día se ha encontrado que es posible que existan ondas gravitatorias de muy larga longitud de onda, a escalas galácticas, que puedan atravesar justamente la galaxia y por lo tanto pasar por las posiciones de los púlsares. Las ondas gravitatorias, como lo que hacen es corrugar el espacio-tiempo,
generan un cambio en el movimiento o en la tasa de variación de los relojes, porque justamente dilatan el tiempo a su paso. Y como los púlsares son relojes muy precisos, ese cambio se puede medir desde la Tierra. De este modo podríamos inferir la presencia o el pasaje de ondas gravitatorias a través de la galaxia, midiendo un conjunto relativamente importante de púlsares. En el IAR, de hecho, estamos desarrollando un proyecto que se llama PUMA, que es Pulsar Monitoring in Argentina, que lo que intenta es justamente determinar con mucha precisión los periodos de ciertos púlsares del hemisferio sur y, por lo tanto, acceder a la posibilidad de aportar estos datos a una gran colaboración mundial que se llama NanoGrav y que lo que busca es detectar este tipo de ondas gravitatorias. Por si esto fuera poco, los objetos compactos brindan otros sistemas en los cuales generar emisión de tipo sincrotrón y, por lo tanto, sistemas que pueden estudiarse en ondas de radio. Uno de ellos son los microcuásares. Los microcuásares son sistemas binarios con un objeto compacto y una estrella compañera. Esa estrella dona materia al expandirse o por su viento, dona materia al objeto compacto. Esta materia es acretada por el objeto compacto y, debido al gran campo gravitatorio, se calienta muchísimo emitiendo rayos X. Por procesos, mecanismos que no se conocen del todo bien, esta acreción está acompañada de una eyección de materia en forma de chorros a velocidades relativistas, velocidades muy altas cercanas a la de la luz. Se emiten chorros probablemente de electrones y positrones, pero posiblemente también de materia hadrónica, es decir, protones y materia atómica. Y estos chorros tienen campos magnéticos muy fuertes. En esos campos magnéticos se produce la aceleración de los electrones y los protones, que después radian en forma de radiación en todo el espectro electromagnético. En parte, esa radiación es radiación de sincrotrón que se observa en ondas de radio y que nos permite determinar la naturaleza de estos sistemas. Otros sistemas similares, pero ya a escala extragaláctica, son los núcleos galácticos activos. Los núcleos galácticos activos conceptualmente son parecidos a los microcuásares, salvo que en vez de un objeto compacto de masa estelar, como puede ser un agujero negro de algunas masas solares o una estrella de neutrones, lo que hay como motor del sistema es un agujero negro supermasivo de millones a miles de millones de masas solares. Estos agujeros negros estarían acretando materia de su entorno, que es el centro galáctico, y esa acreción produciría otra vez chorros de materia en forma de una eyección que alcanza los kiloparsecs de tamaño. En esa eyección en forma de chorros también hay campos magnéticos, también se aceleran electrones y protones y, por lo tanto, también se emite radiación sincrotrón. De hecho, los cuásares se han detectado en principio en ondas de radio, y otros sistemas similares, que son las radiogalaxias, que también tienen núcleos galácticos activos, también se han detectado en ondas de radio por este tipo de emisión. Finalmente, y saliendo de la emisión por sincrotrón, las ondas de radio pueden utilizarse para estudiar otras cuestiones astrofísicas de interés. Es el caso de las curvas de rotación de las galaxias. Al medir las velocidades por efecto Doppler de las nubes de gas interestelar dentro de galaxias externas, podemos determinar la rotación de estas galaxias. Y uno de los resultados más interesantes que surgió de esas mediciones es la existencia de lo que hoy llamamos materia oscura. Esas curvas de rotación lo que muestran es que las nubes giran a una velocidad mayor a la que podrían hacerlo si la única masa que existía en la galaxia fuera la que emite luz visible. Por lo tanto, debe existir algún otro tipo de materia que está produciendo el campo gravitatorio necesario para que esas nubes orbiten la galaxia a las velocidades que lo hacen sin ser eyectadas. Eso es lo que llamamos materia oscura, y los indicios de su existencia surgieron justamente de mediciones de las curvas de rotación de las galaxias, mayormente en frecuencias de radio. Finalmente, a nivel cosmológico también es interesante la emisión de ondas de radio. Hoy día se estudia una etapa de la evolución del universo que se llama la época de raionización. Después de la formación del fondo cósmico de microondas, en donde al formarse los átomos neutros la radiación se vio libre, el universo quedó justamente en estado de atómico, digamos, de átomos formado por átomos neutros mayormente.
Esto fue así hasta aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang, en donde las observaciones muestran que estos átomos están nuevamente ionizados, o sea que el plasma que compone el universo está nuevamente ionizado en forma casi completa. Y las causas de ese proceso no se conocen. Si bien se supone que es debido a la formación de las primeras estrellas que producen radiación ionizante y a la agrupación de sistemas estelares en galaxias que han producido una gran cantidad de estrellas masivas de radiación ionizante que es capaz de transformar los átomos de hidrógeno neutro en iones de hidrógeno, no está claro que ese sea el único proceso posible, dado que en el cálculo detallado no se puede explicar completamente la ionización solo con esas fuentes. Entonces, una de las cuestiones que queda para estudiar y que es interesante en el futuro cercano es tratar de observar directamente el hidrógeno atómico a distintas etapas en la formación en la evolución, perdón, del universo, para tratar de determinar cómo se produjo ese proceso de reionización y eventualmente cuáles fueron sus fuentes. El IAR se creó en la década del 60 del siglo XX y de algún modo es un producto del desarrollo de la radioastronomía por esos años. 10 años antes se había detectado la línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro en la galaxia desde observatorios del hemisferio norte, pero estos observatorios no podían observar el cielo austral y por lo tanto era imperioso desarrollar observatorios en el hemisferio sur. Esa idea cuajó en la Argentina y de hecho el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires acordaron en 1962 crear un instituto cuyo objetivo era desarrollar la radioastronomía en el país. En esencia, desarrollar investigaciones, desarrollar instrumentos y promover la educación, la enseñanza de la radioastronomía dentro de las carreras astronómicas. Eso es, en esencia, el IAR o la creación del IAR. Durante la década del 60 se construyó el primer radiotelescopio, que llamamos Radiotelescopio Carlos Barsaski, pues fue el primer director del IAR y quien supervisó esa construcción, que fue en colaboración con la Carnegie Institution de Washington. Y durante la década del 70 se construyó la segunda antena, que es idéntica a la primera, pero hecha completamente en el país, aunque esa antena comenzó a funcionar recién en la década siguiente, gracias a la gestión del doctor Esteban Bajaja, quien lleva su nombre. Estas dos antenas realizaron durante 30 años investigación de vanguardia, entre ellas el estudio del hidrógeno neutro en la galaxia, obviamente en el hemisferio sur, el estudio del continuo de radio en la galaxia y el estudio de diversos sistemas astrofísicos que emiten ondas de radio, y han dado lugar a centenares de publicaciones en revistas de primer nivel. Esto ha mantenido al IAR durante toda esa época en los primeros planos de la investigación mundial. Sin embargo, para el milenio estas antenas ya habían quedado relativamente obsoletas para la investigación de punta y no fueron utilizadas hasta hace un par de años, en 2018, 2017, 2018, en que la nueva conducción del IAR decidió revitalizarlas, dándoles nuevos receptores, mejorando la electrónica y recuperándolas para su uso nuevamente en ciencia de vanguardia. Tal es así que hoy día con estas antenas se han desarrollado proyectos de nivel internacional, como es la colaboración PUMA, que busca el monitoreo de púlsares, de los tiempos de emisión, de los periodos de los púlsares, perdón, y la cual puede incluirse en colaboraciones internacionales de relevancia, como son la búsqueda de las ondas gravitatorias en la colaboración NanoGrav. La búsqueda de púlsares, el monitoreo de los púlsares, permite ayudar a la detección, junto con una gran cantidad de otros observatorios, de las ondas gravitatorias que podrían propagarse en la galaxia. Además, el IAR participa en proyectos de punta a nivel nacional en radioastronomía, como es el proyecto LLAMA. El proyecto LLAMA se trata de la instalación de un observatorio milimétrico en conjunto con gente de Brasil,
que hoy día son los observatorios que están dando quizás la ciencia de mayor impacto y relevancia en este ámbito. La intención es instalar un radiotelescopio de 12 metros de diámetro en la Puna salteña, que esperamos que esté operativo en un par de años y empiece a producir datos. Además de la ciencia, el IAR se dedica desde hace un par de décadas a la transferencia de tecnología, es decir, a transferir el conocimiento obtenido en el estudio astronómico de las ondas de radio a procesos productivos o tecnológicos que puedan ser útiles a la sociedad. De este modo, el IAR se vio involucrado en el Plan Espacial Argentino por colaboraciones con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y de hecho en nuestros laboratorios se han desarrollado las cámaras y otras partes de distintos satélites nacionales, como es el SAC-D. Además de eso, se ha tratado de abrir el conocimiento, producirlo por la radioastronomía, a distintas entidades de sectores productivos, gubernamentales e inclusive del sector privado, a través de la colaboración con distintos organismos o empresas, como puede ser la Comisión Nacional de Comunicaciones. Como responsable del área de electrónica del Instituto Argentino de Radioastronomía, mi trabajo es coordinar los distintos grupos de trabajo que hay en los distintos proyectos que se llevan adelante, como así también del mantenimiento y la actualización de los radiotelescopios que tenemos en el instituto. Entre estos grupos de trabajo tenemos gente que se dedica al desarrollo de antenas mediante el diseño, simulación y medición de diferentes tipos de antenas. También tenemos equipos para el desarrollo de circuitos de radiofrecuencia y del sistema digital también, como también así del procesamiento de señales y guardado de la información que obtenemos con los radiotelescopios. En este momento, uno de los proyectos que estamos llevando adelante es el desarrollo de un nuevo receptor para una de las antenas que tenemos en el instituto, el cual se va a emplear para la medición sistemática de estrellas de neutrones o pulsares. Es un proyecto que estamos llevando adelante mediante un convenio con Estados Unidos, con la Universidad de Rochester, en el cual participamos también de la búsqueda de ondas gravitacionales junto con ellos, a través de los datos que obtenemos de radiofuentes o de pulsares que están en el hemisferio sur. También nos dedicamos fuertemente a la transferencia de tecnología, realizando desarrollos para terceros, como pueden ser otras instituciones del Estado o para el sector privado. Respecto a la evolución técnica que ha tenido el instituto durante los años, desde su creación, el plantel técnico siempre tuvo la tarea de realizar el mantenimiento de los radiotelescopios, así como también desarrollar nuevo instrumental. En los últimos 15 años, ese conocimiento, que siempre se orientó a mirar las estrellas, a mirar hacia arriba, se volcó, gracias a un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en una serie de desarrollos que derivaron en la creación de instrumental que fue dedicado a misiones satelitales de observación de la Tierra. Es decir, el conocimiento que el instituto había adquirido para observar hacia el cielo se transfirió, se invirtió y se fue orientando a instrumental dedicado a observar la Tierra. En particular, el instituto empezó aproximadamente 20 años atrás, quizás un poquito más, con lo que es transferencia de tecnología junto a la CONAE, empezando por el desarrollo de antenas
para misiones SAR que derivaron en las antenas que se usaron en el satélite SAOCOM, lanzado en agosto del año pasado. Luego los desarrollos fueron siendo cada vez más. Se desarrollaron a mediados del año 2005 aproximadamente, instrumental para el satélite SAC-D. En el instituto se desarrolló un radiómetro de microondas, se desarrolló electrónica para cámaras infrarrojas y se desarrolló también el software de las computadoras de a bordo que procesaban toda la información de estos instrumentos. Se trabajó en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y de allí también derivaron varios trabajos de transferencia en otros proyectos que se utilizaron en sistemas de navegación, en mediciones de antenas y varios proyectos más. Este conocimiento, que también fue creciendo dentro del instituto con la capacitación del plantel técnico, nos permitió reinvertir nuevamente en el instituto y en los últimos años se desarrollaron nuevos receptores con nueva tecnología que permitió una vez más volver a usar las antenas como radiotelescopios y poder hacer observaciones en radio de buena calidad. Uno de los proyectos que llevó adelante el instituto a mediados de la década del 90 fue el proyecto SETI, que es el proyecto de búsqueda de vida extraterrestre o búsqueda de señales de origen extraterrestre inteligente. Este proyecto fue llevado adelante en el instituto utilizando la segunda antena o el segundo radiotelescopio mediante un receptor que fue desarrollado en conjunto con Estados Unidos, con la Sociedad Planetaria y con la Universidad de Cornell, donde técnicos del instituto fueron allí para participar de la construcción de este equipo. El equipo era muy novedoso para la época, tenía la capacidad de analizar en tiempo real 1 millón de canales, eso era lo novedoso, y permitía estudiar un ancho de banda bastante amplio en frecuencia. La particularidad del sistema que permitía trabajar en tiempo real y en paralelo permitía analizar señales en canales de frecuencia muy angostos. Lo que uno espera cuando quiere recibir señales de origen extraterrestre es que sean señales portadoras de información muy angostas. Este sistema también tenía la capacidad, entre varios de los parámetros que estudiaba, era desafectar la rotación de la Tierra y la rotación dentro del sistema solar, ayudando así a diferenciar esta señal de origen extraterrestre de una señal local o de una interferencia local. Se llegaron a detectar aproximadamente unas 20-30 señales como posibles candidatas a cumplir varios de estos parámetros que se estudian, pero luego fueron descartadas con un análisis un poco más minucioso de las mismas. Mi investigación actual está dedicada mayormente al estudio de las primeras etapas, las más tempranas en la evolución del universo. Como dije anteriormente, hay una época de la cual se conoce poco, que es la época de reionización, y que ocurre entre que se forma el fondo de radiación cósmica de microondas y por lo tanto se vuelve neutro el plasma que conforma el universo, hasta que observamos que ese plasma vuelve a estar ionizado unos 1000 millones de años después del Big Bang. Lo que ocurre en esa época, cómo ocurre la reionización, la forma en que va cambiando la densidad de hidrógeno neutro e ionizado y la temperatura que tiene este gas es algo que se desconoce casi por completo, hay muy pocas mediciones
Y además hay pocos indicios teóricos, más allá de la cosmología que nos da el gran escenario. Hay pocos indicios teóricos de la astrofísica, de lo que ocurre ahí, cómo son las primeras estrellas, cómo se forman, qué características tienen, qué tipo de radiación emite, cuál es su espectro, y por lo tanto cómo esa radiación interactúa con el plasma para después reionizarlo. Eso es parte de lo que yo estudio en este momento junto con el grupo de estudiantes y colaboradores con los que trabajo aquí en el IAR, y mayormente lo hacemos en forma teórica. Hoy día lo que hacemos es simular los distintos procesos astrofísicos y físicos que ocurrían en esa época para tratar de predecir bajo diversas hipótesis acerca de la naturaleza de las primeras estrellas, la naturaleza de los sistemas galácticos en que se agruparían y otras cuestiones astrofísicas relevantes al problema. Tratamos de predecir cómo sería la reionización, cómo se iría dando con el correr del tiempo y espacialmente, para generar datos o predicciones con las cuales contrastar las futuras observaciones que se harán en ondas de radio, particularmente lo que se llama la tomografía de 21 centímetros, que lo que va a tratar es de analizar u observar, mejor dicho, la emisión del hidrógeno neutro a distintos corrimientos al rojo que corresponden a distintas edades en la evolución del universo. De modo que lo que pretendemos nosotros es tener una idea clara de cómo el conocimiento astrofísico que tenemos de los primeros sistemas estelares produce distintos tipos de reionización para después comparar esas predicciones con las observaciones futuras. Normalmente me dedico a hacer lo que llamamos formación de estrellas, ¿sí? Me dedico a estudiar cómo es que las estrellas se forman, cómo nace una estrella, que me gusta decir también. Los astrónomos dividimos las estrellas en dos grandes grupos. Están las estrellas muy masivas y las estrellas no tan masivas que se parecen mucho a nuestro Sol, ¿sí? Entonces, por un lado me dedico a estudiar las estrellas muy masivas, cómo nacen las estrellas muy masivas y las que no lo son tanto. Las que son muy masivas, en general colaboro con grupos que están en México o que están en Europa, y también tengo una alumna, he dirigido algunas tesis de licenciatura, y esta alumna está estudiando hoy en día cómo es que se forman, cómo creemos que se forman las estrellas de muy alta masa. Estas estrellas de muy alta masa parece que la gente piensa que se forman por acumulación y acumulación de grandes cantidades de polvo y material, que reside en discos que dan vueltas alrededor de un núcleo denso inicial. Pero con esta alumna, Estrella Guzmán, de la Facultad de Ciencias de aquí de La Plata, y que trabaja también en el IAR, hemos podido ver que algunos de estos sistemas muy jóvenes, de estrellas masivas en formación, tienen flujos moleculares muy particulares, lo que hemos dado en llamar flujos moleculares explosivos, de donde parecería que surgen de un fenómeno muy violento, una explosión. No es una explosión de supernova, eso ya lo sabíamos, sino que es un evento un tanto menos energético que una explosión de supernova. Entonces empezamos a pensar por qué es que veíamos este tipo de cosas, y con algunos de los compañeros de México llegamos a la conclusión de que es posible que se hayan unido dos estrellas de menor masa y eso produjo un evento explosivo, y esta sería una manera de producir una estrella de mayor masa, ¿sí? Esto es algo que todavía falta por corroborar, como tantas otras cosas en nuestra ciencia, y este es uno de los caminos que sigo en mi investigación. El otro camino que estoy optando es por estudiar las estrellas de menor masa, de masa parecida al Sol, por estudiar los discos de acreción que tienen en torno a ellas cuando se forman y cómo es que se forman los planetas también dentro de esos discos. Y lo más habitual dentro de nuestra galaxia no es que una estrella se forme sola, sino que las estrellas suelen formarse de 2 en 2 o incluso de 3 en 3.
Entonces estos sistemas que tienen varios discos de estrellas que se están formando, ¿no? Discos alrededor de estrellas que se están formando, hemos estudiado uno en particular hace un par de años, se llama SR24, aunque el nombre no nos diga nada, es un sistema con 3 estrellas y 2 discos. Y los 2 discos, la cosa curiosa es que no estaban alineados unos con el otro. Y además lo que fuimos capaces de ver, gracias a las observaciones de ALMA, del telescopio milimétrico ALMA, es que el movimiento del gas alrededor de estos discos se movía, los discos rotaban en direcciones opuestas, que es algo que nunca se había visto porque se pensaba que las estrellas cuando nacen juntas todas tienen los discos bien alineados y girando en el mismo sentido cada uno. Entonces son observaciones que abren nuevas preguntas que todavía hoy no hemos podido contestar. También estudiamos flujos moleculares y tenemos otras líneas de investigación dentro del grupo Fringe, que es el grupo en el cual me inserto. Está compuesto por 10 investigadoras, y digo investigadoras porque yo soy el único varón en este caso dentro de mi grupo de investigación. El grupo Fringe tiene investigadoras tanto del IAR como de la Facultad de Ciencias Astronómicas de La Plata, y últimamente hemos mandado a un par de alumnas a hacer su doctorado fuera. Una está en Estados Unidos y otra está en Europa, y será nuestro trabajo el que trate de convencerlas y hacerlas regresar al país una vez que ellas puedan desarrollar sus carreras afuera.